Hola, buenas tardes. Aquí continuando con la explicación de las problemáticas. Este es el ejercicio número 2. Para ello, se nos solicitan el ingreso de los datos de dos matrices. Necesariamente deben de ser 3 por 3. Es decir, ya no le vamos a solicitar al usuario que agregue las dimensiones, sino que nosotros se las vamos a dar. Posteriormente, al ingresar los datos, se va a realizar una suma de ambas matrices. Y por último, vamos a mostrar cuántos y cuáles elementos son pares, impares, positivos y negativos de la matriz resultante. En este caso, yo agregué uno más que es los nulos para que también sean considerados, ya que no entran ni en positivos ni en negativos. Para empezar, vamos a declarar las matrices que vamos a utilizar, siendo las dos principales MA y MB. Igual utilizando corchetes para poder decirle al programa que son matrices. Después vamos a utilizar la variable o la matriz que va a ser la que almacene la suma de las dos anteriores. En este caso se llama MSUM, igual utilizamos corchetes. Para poder ingresar o mostrar los datos correspondientes, también agregué estas tres matrices, pero no van a ser matrices, van a ser vectores. Uno para los números pares, uno para los números impares, uno para los números positivos y uno para los números negativos. En este caso, yo no agregué los números nulos porque pues, sabemos que siempre va a salir. Si ponemos varios ceros, no es necesario que ponga 0, 0, 0, 0, 0, 0, sino que ya sabemos qué tipo de número o qué número es. Después vamos a utilizar algunas variables que nos van a ayudar a realizar los conteos, vamos a estar utilizándolas para que vayan contabilizando cuántos números pares, impares, positivos, negativos o nulos se van agregando o van saliendo de la resultante de las sumas de las matrices anteriores. Primero que nada, utilizamos la función print para mostrarle un pequeño resumen del funcionamiento que va a utilizar que va a ser el programa. Después de ello, seguimos con un mensaje para que les diga que ingrese los datos de los valores, ingrese los valores de la matriz A, sabiendo que no le vamos a solicitar el número de filas ni columnas, simplemente le vamos a decir que es 3 por 3. Empezamos con la estructura for de siempre, utilizando la variable i en rango, y aquí utilizamos el 3 porque ya sabemos o ya tenemos las dimensiones dadas de la matriz. Después abrimos la variable que utilizamos para guardar los vectores, la igualamos con corchetes para que sea matriz. Después de eso habilitamos la estructura for en J en un rango de, en este caso igual también 3 para evitar, en caso de que nos estuviéramos solicitando los datos, estos 3 cambiarían y serían por fila 1 y columna 1, que como ya lo hemos visto en el anterior ejercicio. Después vamos con la primera restricción, que mientras o while true, utilizando try, número, que en este caso sí lo pusimos como flotante por si quiere agregar un número decimal, no hay ningún problema. Con la función input vamos a solicitarle el ingreso de datos y con la concatenación vamos a ponerle que favor de ingresar los elementos i más 1, j más 1, esto para que le aparezcan 1,1, 1,2, 1,3, etcétera, etcétera. Y agregamos el número 1 porque recordemos que la posición inicial de las matrices empieza con 0, pero no le podemos mostrar eso al usuario, por eso le agregamos el 1. E igual de la matriz A. Si el número es correcto, se rompe la matriz y nos pasamos a que vayan integrando los vectores. En caso de que no sea correcto, le vamos a solicitar que ingrese uno adecuado. Después de ello, agregamos la variable fila con el punto append que nos va a ir ayudando a agregar. Y ¿qué vamos a agregar? La variable num o el número que vayan agregando los usuarios. Después, saliendo ya de la estructura while, agregamos la matriz A con igual punto append para que vaya agregando los datos, pero ahora los datos de la fila, es decir, los vectores. Después hacemos exactamente lo mismo con la matriz B, es exactamente lo mismo. Mostramos el mensaje de que los valores
Utilizamos las mismas variables, for y in range 3, porque ya sabemos que es de 3 por 3. Utilizamos la misma variable para el vector, para los vectores. Después utilizamos la de for j in range 3, igual para las columnas. Igual el mismo while true, igual el mismo try, igual los mismos datos, nada más cambiamos que en lugar de la matriz A, en la matriz B. Igual, si lo hace correctamente, se va a romper y vamos a pasar al siguiente. En caso de no, le va a mostrar su respectivo mensaje que es incorrecto. Después de eso, como anteriormente, utilizamos la variable fila con el punto append, utilizando los números ingresados para que se vayan formando los vectores. Cuando se haya completado la columna, se va a ir agregando a la matriz B con el punto append y utilizando la variable que alberga los vectores. Después, ahora sí vamos a estar realizando las operaciones correspondientes. Estas ya son las comparaciones que vamos a estar realizando. Empezamos con el for i en range 3, igualito. Fila lo manejamos como vector. For j in range 3, exactamente lo mismo. Fila, en la variable fila, que va a ser esta de arriba, vamos a ir agregando el resultado de la suma de las dos matrices uno por uno. En este caso, yo agregué o se agrega una variable más que es la suma. ¿Por qué? Porque no podemos estar verificando los números dentro de los vectores, sino que podemos sacar esos números, hacer el análisis y luego borrarlos. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a estar realizando los análisis independientemente para que la fila no se vea afectada, o en este caso los vectores, y poder tener un punto de referencia para poder utilizar eso. Utilizamos esta variable que es suma igual a la matriz A en sus posiciones más la matriz B en sus posiciones. Ahora, abrimos una estructura if. Si la fila en J, que quiere decir que vamos a ir agregando valor por valor, es menor, a 0, entonces los números negativos o el contador de números negativos va a aumentar en 1. Y el número negativo o el número obtenido en esta variable se va a ir agregando a la matriz de los números negativos con el punto append y utilizando la variable suma para que no utilizar la fila, porque si no se nos va a aparecer todos los datos mezclados, sino nada más el número que vamos a estar analizando. El if, continuando con la estructura if, la fila en la variable j, igual, lo mismo de número por número, es mayor a 0, entonces el contador de los positivos va a aumentar en 1. Y en la matriz de los positivos se le va a agregar el número que apareció o que cumple con estas respectivas condiciones. Después, ya para no rebrujarnos y no poner otros tipos de el if, y ya no saber al final con qué nos sale, y para que no se empaten las comparaciones, cerramos con un else, que si no es menor a 0 y si no es mayor a 0, entonces quiere decir que va a ser igual a 0. Entonces, el contador de nulo aumenta en 1. Aquí ya no ponemos de que se agregue a la matriz. ¿Por qué? Porque ya sabemos cuál es el único número nulo, el 0. Después, para que no haya una interferencia entre los datos de acá y los datos de acá, es decir, que si ingresa en este apartado, también puede ingresar en este apartado, ponemos la estructura, volvemos con la estructura if para que sean dos comparaciones completamente diferentes. Igual, fila J, utilizamos la operación modular entre 2, es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser un número par. Y el contador de los números pares va a sumar en 1. En este caso también, la matriz de los números pares con la función append, vamos a ir agregando ese número. Y en caso de que no sea el resultado igual a 0, pues nomás colocamos el else, que va a ser un número impar, que en este caso va a ser el contador de los números impares va a subir en 1, y la matriz de los números impares se le va a agregar 1. Después de todo esto, ahora sí vamos a integrar la matriz
final, que en este caso es msum.append, y utilizamos la fila que utilizamos al principio. Si se fijan, esta parte está fuera de la comparación. ¿Por qué? Porque cada que termine de rellenar una columna, se le va a agregar a este, para poder así formar la matriz y que esté fuera de todos estos procesamientos que estamos involucrando. Después se le agregó un espacio para que se vea más bonito. Y continuamos con la impresión de la matriz 1, que en este caso pues, le puse ahí un mensajito de que la matriz 1 es. Y utilizamos el for y en la matriz 1, A o la matriz 1 e imprimimos 1. Si se recuerdan, aquí podíamos poner fila o 1, es exactamente la misma variable, simplemente que esté relacionada con MA. Después brincamos otro espacio, ahora la matriz B es igual lo mismo, nada más cambiando la variable MA por MB, pero es exactamente lo mismo, imprimimos exactamente la misma variable. Ponemos otro espacio, en este caso lo puse así porque no recordaba cómo se ponía de la otra forma, así que lo agregué de esa manera un poquito rudimentaria. Después, ahora sí, vamos a imprimir el resultado de la suma para, fila en msum, fila lo vamos a imprimir y estamos imprimiendo el resultado. Y por último, vamos a imprimir un espacio y con la concatenación, vamos a ir agregando los valores que se nos piden. Primero, el total de números impares y vamos a poner el contador entre llaves para que nos ayude a mostrar cuántos pares fueron. Y vamos a poner el de la matriz de n pares, igual con concatenación y con su respectivo mensaje. Lo mismo para los números impares utilizando el contador. Lo mismo para los números impares utilizando su matriz. Lo mismo para los números positivos utilizando su variable o su contador. Lo mismo de los números positivos utilizando su matriz. Lo mismo de los números negativos utilizando su contador. Y lo mismo de los números negativos utilizando su matriz. Al final nada más utilizamos ya nada más el contador de los nulos para que diga cuántos son. Aquí podemos ver el funcionamiento, no sé, digamos 1, 2, 3, menos 5, menos 6, menos 7, 0, 0, 0. Y lo 1, 2, 3, menos 5, menos 5, menos 4. ¿Ya vieron cómo sí realiza las correcciones en caso de equivocarse? Y así se ve el resultado. Se aparece la matriz A, aparece la matriz B, aparece el resultado de las sumas de ambas matrices y al último aparece el número pares y los números pares que fueron, aparecen los números impares y los números impares que fueron, los números positivos y cuáles fueron, los números negativos cuáles fueron y cuántos números nulos hay. Ese es a grandes rasgos el funcionamiento de este programa. Ahora se los voy a explicar un poquito en inglés para que también lo tengan de referencia. For the following exercise, the user was asked to enter the elements for two matrices 3x3. Once the elements were obtained, the program computed their sum A plus B, verifies and prints how many and which elements of the resulting matrix are even, how many and which are odd, how many and which are positive, how many and which are negative, and how many are null. To begin the program, I first declare all the matrices I will use using square brackets. I also initialize variables that I needed to be set to 0 to gradually count values. For the matrices declared matrix A, MA, matrix B, MB, the result matrix of the sums, MSum, and a vector to display even numbers and par, a vector for odd numbers and impar, a vector for positive numbers and pos, and a vector for negative numbers and neg. Additionally, I set up
variables to count even number par, odd, odd numbers impar, positive numbers pos, and negative numbers neg, and null values like nullo. Continuing with the program, I display two messages to the user, one describing what will be done and another requires input the values for matrix A. After this, for a I began a for loop with the variable A, ranging from 0 to 3 as there are 3 rounds needed. Inside this loop, I define the variables that will store the data from the matrix as fila using square brackets. I then open another for loops with the variable j ranging from 0 to 3 as that's necessary signs. Next, I use while true structure to ensure that only numbers, not characters, could be added to the matrix. This was followed by a try block and then another variable for storing data, in this case num. Initially as a float in case decimal numbers were entered, using the input function to prompt to the user enter numbers. The process processed correctly, or otherwise the program requires that correct data be entered. After closing the while true structure with an except and its respective error messages, I add the numbers to the fila variable using the append function, and the fila variable, since it contained the same vectors, I did the same things to request the elements for the matrix B, changing only the name of variables that would be saved the data, which was MB in this part, only in this part. All the structure is the same because we have the the numbers of files and columns. Next, the numbers are summed and stored in a variable fila using append function with the sum of each elements being matrix A add x in this case, in this part. We use the for structure with the variable A in range 3. We open the variable fila with the square sorry, I don't know how do you say corchetes, sorry, but square brackets, sorry. Next, I use the structure for with j in range 3, and I add the variable fila with the function append, and I add the addition between mi with the variables I and j plus mb with the variables I and j. Sorry. Um, to identify the time of number being introduce a new variable called summa, which stored the result of the summed numbers from the previous matrices, given that the same operation was applied. To analyze the data, I opened an if structure, which compared the results against different parameters to determine the time of numbers stored in the resultant matrix. Firstly, if fila and the index j is less than 0, the zero counter increased by 1 and the obtained value was stored in an initial added vector named elneg using the append function and the variable summa. If fila at index j was greater
that 0, the counter was added to the total of positive numbers, and then the value was added to the vector named edPos. If neither condition was met, else the null numbers counter increased by 1 in nullo valuo. Sorry. Continuing with the data analysis, I open another if structure that compared if the result obtained in fila at index j had reminded of 0 when divided by 2. The even numbers counter increased by 1, in this case, like for the variable par, and was stored in the vector named n par using the append function. If not, else the odd numbers counter increased by 1 and the numbers would add to the odd numbers vector and impar using the append function. To conclude this entry structure and data analysis, I ensured that the sum result was added to the corresponding result matrix msum using the append function and the variable fila. As a penultimate step, the corresponding variables were printed. Firstly, matrix A was printed using for loop, and with the help of the variable A, iterating through matrix A, MA, the same was done for matrix B, only changing the variable MA for MB. Is the same. Finally, for a new for loop was opened for the result matrix, iterating through the result matrix msum in this case. Msum printing the variable fila. As a final step, different messages were added with concatenated data, as displaying the total numbers accumulated in the different variables: positive, negative, null, even, and odd. Additionally, the vectors that stored these numbers were displayed. All of this was archived using the print function and enclosing the variables names in curly brace within the text. And that's all. Thank you.